Bueno, hermanos, vamos a continuar con el estudio de la oración. Hoy día vamos a culminar con el tema de la oración y el próximo viernes vamos a ver el tema del ayuno, que es igual de relevante que la oración, obviamente. ¿Ya? Entonces, nuestro texto principal es Lucas 18. Vamos a abrir Lucas 18 y nos quedamos en el versículo 8. Esta es una parábola que el Señor Jesucristo habla sobre la necesidad de orar a Dios siempre. Vimos de que realmente es una necesidad, ¿cierto? De orar, ¿cierto? Para mantener comunión con Dios. Y vimos de que realmente cuánto yo oro o cómo oro es un termómetro de cómo está mi relación con Dios. Tanto si yo aparto diariamente un momento para orar, ¿cierto? Tanto como la calidad de la oración que hago, porque puedo hacer ¿cómo se llama? Estábamos viendo, ¿cierto? ¿Cómo se llama? El fariseo, porque, ¿cómo se llama? El Señor Jesucristo aquí habla de, ¿cómo se llama? Dos parábolas. Vemos la de vemos, ¿cómo se llama? La del juez injusto, ¿cómo se llama? Con la viuda, y vemos otra que es la del publicano y el fariseo que suben a orar. Y vemos de que es cierto, el fariseo, por causa de tener una justicia propia, oraba consigo mismo. Entonces, es cuánto tiempo oro y si realmente aparto un tiempo para tener comunión con Dios, ¿cierto? Y también es la calidad de la oración que hago. Cuando hablo de calidad no es ¿cómo se llama? Necesariamente que usted use pasajes bíblicos, que use, ¿cómo se llama? Palabras rimbombantes, ¿cierto? Y Señor omnipotente, no, sino que realmente cuando uno habla de calidad es una relación de calidad. Yo creo que, ¿cómo se llama? Les había dicho, ¿cierto? De que en cualquier relación matrimonial, ¿cierto? Si no hay comunicación o hay una comunicación que no es de calidad o es solamente superficial, es porque hay un problema, ¿cierto? Tanto si no hay comunicación o si las cosas que se hablan son solamente cosas superficiales y las cosas que se deberían dar en la confidencialidad del matrimonio no se dan por falta de confianza, porque, no sé, cualquier cosa. Es porque hay un problema en la relación, cuanto más con Dios. Entonces, cuando hablo de una oración de calidad, hablo de que promueva una intimidad y una relación con Dios. ¿Ya? Vimos cuáles son las condiciones para orar según este mismo pasaje y vimos, cierto, de que sin justicia propia, que es parte de lo que les estaba ¿cómo se llama? Diciendo, ¿cierto? También vimos de que es necesario hacer una ¿cómo se llama? Oración con humildad o en humillación. En las escrituras también dice, ¿cierto?, de que una cosa, ¿cierto?, o tres cosas pide ¿cómo se llama? Dios de ti, entre ellas que te humilles y andes en la presencia de Dios humillado y con temor de Dios. ¿Ya? Y esa humillación incluye una actitud de conversión y una actitud de arrepentimiento, ¿cierto? Que es sumamente, ¿cómo se llama? Importante, tener una condición de arrepentimiento, una actitud de arrepentimiento, sabiendo de que somos susceptibles, ¿cierto?, al pecado y necesitamos de Dios para poder vencer. ¿Ya? Ahora, ¿qué más? Ser sincero. Y esto habla de una cierta oración con arrepentimiento. Ya no solamente con una actitud, sino también con un arrepentimiento sincero. Y para eso necesito justamente buscar de Dios, porque es el Espíritu Santo, es la unción de Dios, la que me va a traer esa conciencia que necesito. Acuérdense, yo siempre cito este pasaje. Acuérdense que en el Salmo 19 dice de que ¿quién conocerá sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos, ¿cierto? En el contexto de hablando de los beneficios que tiene la palabra de Dios. Entonces nuestra comunión con Dios, nuestra comunión con la palabra de Dios nos va a traer revelación de los errores que nos son ocultos, que no podemos nosotros por nosotros mismos darnos cuenta. Nosotros no tenemos el juicio o la capacidad de justicia divina para poder juzgarnos debidamente y poder darnos cuenta en nosotros mismos, ¿cierto?, lo que realmente está malo delante de los ojos de Dios. Porque ¿cierto?, una de las descripciones de la soberbia, ¿cierto?, es andar bajo mis propios pensamientos, andar tranquilo en mi propio corazón de que yo no he hecho nada malo cuando realmente sí estoy pecando contra Dios, por ejemplo. Amén. ¿Qué más? Fe.
es necesaria la fe. ¿Cómo se llama? El Señor Jesucristo dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Entonces tenemos que tener una vida de fe. Tenemos que tener, ¿cierto?, una actitud de fe. Y ojo de que esto no es una fe, ¿cómo se llama?, metafísica. Que diga, cree que lo que estás diciendo va a pasar y va a ocurrir, porque no depende de mí. ¿Cierto? Muchas veces se han malinterpretado los textos bíblicos cuando, ¿cierto?, el Señor Jesucristo dice, pedid y se os dará, o cualquier cosa que pidiereis creyendo que será hecha, les será hecha. Pero Jesús empieza diciendo, tened fe en Dios. Y también cuando el Señor Jesucristo habla sobre pedir estas cosas, habla y dice, yo lo haré. Entonces, no somos nosotros los que lo hacemos. Y eso es importante. No somos nosotros los que hacemos la respuesta de la oración. Es que tienes que visualizar lo que quieres, tienes que proyectarlo, tienes que orar creyendo que lo recibas, como si mi oración, mi palabra, fuese lo que crea la respuesta. Hay una persona que tiene personalidad, que tiene juicio, que tiene decisión, que tiene voluntad, y se llama Jesucristo, se llama Dios, y Él es el que decide y lo hace. Si Él no lo hace, por mucho empeño que tenga, por mucha visualización que yo tenga, por mucho que crea que va a pasar, si no lo hace un tercero, mi oración, mi fe no lo crea. Lo hace Dios. Por eso que es una oración, es una comunicación con alguien. No es una metafísica, no es una declaración. Es que si tú no dices que lo declaras, no va a pasar. No. Es Dios el que lo hace. Miren, yendo a un tema, ¿cómo se llama?, más profundo, ¿cierto? Dios dice, ¿cierto?, en las Escrituras de que no halló ninguno que intercediera, ninguno que se pusiera en la brecha, que no halló ni un justo ni a un solo uno. Y de todas maneras envió a su Hijo Jesucristo. Entonces, no es que el hombre crea la respuesta, porque si no, ¿cierto?, como no había ningún justo, nadie en la brecha, ¿cierto?, el tema de la salvación de Dios iba a depender de alguien que estuviese orando creyéndolo. Y la Biblia no nos muestra eso. Jesús nos dice claramente, yo lo haré, o mi Padre lo hará porque os ama. Pero no porque ustedes mientras más lo crean, más va a ser hecho. Entonces, el tipo de fe que necesitamos para orar, a la que se refiere el Señor Jesucristo cuando habla sobre la oración, es una fe donde Él mismo dice, creed en Dios. Todo lo que pidiereis en mi nombre, yo lo haré. O todo lo que pidiereis creyendo que lo recibiréis, les será hecho. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que Dios nos oye y que nos responde. Entonces, no es que todo lo que usted le pida a Dios, Dios se lo va a dar. Señor, quiero un auto último modelo. Ya, hijo, ahí va. No es a eso lo que se está refiriendo el Señor Jesucristo. Cuando establece creer en Dios, está hablando de un modo de vivir. La fe es una manera de vivir. Ni aún Jesús lo hizo. Entonces, Jesús dijo, ¿cierto?, en el huerto, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces, esta fe a la cual se refiere el Señor Jesucristo, de cuando venga el Hijo del Hombre y hará fe en la tierra, es la fe que tiene un compromiso férreo, eterno, con que se haga, se establezca y prevalezca la voluntad de Dios. En cada área, aspecto de mi vida. ¿Cuál es el problema? Que a veces nos da temor preguntarnos qué es lo que Dios quiere de mí. ¿Está bien con lo que yo me estoy conformando? Porque probablemente nos vamos a encontrar con la respuesta, no, yo quiero más. O yo quiero que hagas esto, o quiero que hagas esto otro. O que cambies aquello, etcétera, etcétera. Entonces, esa fe es la que necesitamos para que nuestra oración sea efectiva y eficaz. Y ojo de que muchas veces se malentiende cuando se habla de una oración efectiva y eficaz. No es que se hace lo que estás pidiendo. Ojo, es que se hace la voluntad de Dios. Dios no necesita de nuestra oración para hacer lo que Él quiere hacer.
Dios no nos necesita a ninguno de nosotros para hacer lo que Él quiere hacer. Dios no necesita a los ministerios, Dios no necesita a nadie. Nos hace partícipes de su propio reino. Entonces, si queremos tener una oración eficaz y efectiva, necesitamos alinearnos con la voluntad de Dios. Por eso que Jesús dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? O sea, ¿hallará esta fe en la tierra? A sus escogidos que claman a Dios día y noche, aunque sea longámine. Porque ahora tenemos un mover, bueno, no ahora, siempre, ¿cierto? Pero como hay tanta red social y tanta proliferación rápida de cualquier cosa que uno diga, ¿cierto? Entonces hay un mover muy fuerte de que el tipo de fe que se mueve en la iglesia del Señor Jesucristo, desgraciadamente en la mayoría de los casos, o en muchos casos, muchas veces se mueve en nosotros una fe que si se hace lo que yo digo es porque soy poderoso, es porque tengo aquí y tengo allá. Y yo les puedo mostrar ejemplos de muchas oraciones donde la respuesta de Dios fue un no. Moisés, por ejemplo. Él, creo, muy probablemente es el ministro de Dios que más, o el prototipo más cercano a Cristo. Comparado en el Antiguo Testamento con el Mesías, cuando dice, y os levantaré profeta como a él, ¿cierto? Y en el Nuevo Testamento, en el libro de ¿cómo se llama? Hebreos también dice, de que así como Moisés fue fiel en toda su casa, así Jesús, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Entonces, ese gran siervo cuando oró, dijo, Señor, te ruego ver aquella tierra prometida. Y Dios le dijo, basta, no me hables más de este asunto. Súbete al monte, mírala desde lejos y mueres. Habiendo hecho todo lo que hizo, habiendo sido un buen intercesor por el pueblo, ¿cuántas veces evitó de que el pueblo fuese exterminado por su rebelión? Y Dios le dijo que no. Pablo, por ejemplo, también él dice, he pedido a Dios que quite este aguijón de la carne, y Dios me ha dicho que no. Bástate mi gracia. Y Pablo, pues, hermano, donde por lo menos tenemos, ¿cierto?, el 50% del Nuevo Testamento escrito por Pablo. Y moviéndose verdaderas profecías, revelaciones, ministraciones, experiencias realmente espirituales, no como las que fantaseamos muchas veces, ¿cierto? Y Dios le dijo, no, bástate mi gracia. ¿Cuántas veces, cierto, el Espíritu Santo prohibió? Cuando dice, nosotros queríamos ir a predicar, no ir a una fiesta, queríamos ir a predicar y el Espíritu Santo nos prohibió predicar en este lugar. Después queríamos ir para este lado y el Espíritu Santo no nos dejó. Entonces, la efectividad es que nuestra oración tenga la fe suficiente para buscar y someterse constantemente a la voluntad de Dios. ¿Cuál es el problema? Que cuando no tenemos este tipo de fe, oramos, Dios nos responde o no somos capaces de discernir una respuesta, entre comillas, negativa de Dios. Y en vez de volvernos perseverantes, nos volvemos testarudos. Porque perseguimos algo carnal. Y eso pasa en todo orden de cosas. Entonces la fe que necesita ser fomentada, hermanos, en la iglesia del Señor Jesucristo, la fe que usted debe fomentar en su corazón, en cada aspecto de su vida, en su interior, es la fe que se somete a la voluntad de Dios. Hace muchos años atrás, el apóstol, Darío dio un estudio que me impactó. Y lo dio, acá en Chile, lo dio en Santiago, ¿cierto? Él habló sobre la fe activa y la fe resignada. Entonces, muchas veces nosotros tenemos una fe activa en el mal sentido de la palabra, ¿cierto? No, ¿cierto?, en el sentido que, que la fe tiene que tener obras, sino activa porque yo trato de hacer cosas para conseguir el favor de Dios. Por ejemplo, ayuno
diciendo, Señor, ayuno para que se sane mi hijo. ¿Por qué? No, nosotros ayunamos para negarnos, para orar. Nadie dice pedir algo, ¿cierto? Pero pedimos esperando la respuesta de Dios. David, por ejemplo, siendo el rey que era, ayunó 7 días, ¿cierto? En angustia, todo lo demás, le clamó a Dios durante 7 días, Señor, que no se muera mi hijo, y muy probablemente en su intercesión, probablemente sea, Señor, él es inocente, el que pequé fui yo, mátame a mí, déjalo vivir a él, es un niño inocente, Señor, porque... Y Dios le dijo que no, y el niño murió. Pero, ¿qué pasó con David? Que ya se había arrepentido del pecado, como vemos en el Salmo 51. Cuando pasaron esos 7 días, si bien él quería que su hijo fuese sano, porque era su petición delante de Dios, pero tenía una fe que había venido de sacarse su justicia propia, porque ya no había que decirle a Dios, Señor, concédeme esto porque yo, ¿qué? Si había hecho tan gran mal. No había justicia propia, había humillación, hubo arrepentimiento, por lo tanto, había una fe que venía de la humillación y del arrepentimiento. Por eso que cuando terminaron los 7 días y el niño muere, ¿cierto? Y, ¿cómo se llama? Él dice, ¿cómo se llama? ¿Murió el niño? Sí. Él simplemente empezó a comer y se lavó. ¿Por qué? Porque la oración era una oración con una fe de aceptar la voluntad de Dios. Por lo tanto, la respuesta de su oración finalmente fue no. Va a morir cuando él se dio cuenta que su hijo había muerto. Y había una paz, no había un remordimiento, una amargura en contra de Dios. Por eso que cuando van a él y le dicen, ¿pero qué es esto? ¿Cierto? De que estabas orando por él sin comer, con ceniza, con saco, con silicio, etcétera, etcétera. Y ahora que el niño muere, resulta que comes y bebes. Cuando tendría que haber rasgado la ropa, ¿cierto? Haber hecho luto, ¿cierto? Entonces, él dice, porque él ya fue para allá. Yo no puedo ir allá. O sea, él, ¿cómo se llama? Mi hijo ya no puede volver. Yo sí voy a él, pero él ya no puede volver. Y ese tipo de fe en la oración nos trae consuelo, pero debe estar efectivamente direccionada a recibir la voluntad de Dios. De esa manera vamos a poder trabajar en conjunto con Dios. Porque miren, hermanos, si usted es jefe, por ejemplo, yo tuve, bueno, siempre cuento esto, pero yo tuve la oportunidad de ser jefe, ¿cierto? De ser jefe primero de un grupo de 70 personas, después como de 150, entre ellos, ¿cierto? Hay grupos. Entonces, cuando hay una persona que no te escucha, tú das instrucciones claras, por ejemplo, que es cierto un problema que hay. Por ejemplo, un día, cambió este protocolo, etcétera, etcétera, y uno explica con peras, con manzanas, esto va a ser así, 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 y necesito que ustedes a sus grupos de trabajo le transmitan esto, esto, esto y esto. ¿Está claro? Sí, está claro. Y había uno o dos, como siempre, ¿cierto?, que no le transmitían eso. Entonces después yo veía un problema que se veía, que me venían mail con reclamos, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? Tales personas están haciendo esto mal. ¿Quién es? Ven para acá. ¿Qué pasó? No, si yo les dije, ¿qué fue lo que les dijiste? No, les dije esto, pero si yo no te dije eso. No, es que lo que pasa es que así es como tiene que ser, porque siempre se ha hecho así. Entonces, le dije yo, oye, si es una instrucción. Es una instrucción que viene de más arriba. Si tú tienes una consulta o no te parece, me lo dices, pero tenemos que hacer nuestro trabajo por el cual nos están pagando. Porque hay una cadena de todo esto que funciona. Hay otros departamentos del Ministerio de Salud que todos van funcionando. Entonces, si yo hago un paso mal, todo se estropea. Entonces, muchas veces nosotros oramos así, sin escuchar a Dios. Porque no tenemos esa fe, porque no tenemos ese ejercicio, porque no tenemos esa disposición, porque no se nos pasa por la cabeza o no queremos conocer cuál es la voluntad de Dios. Lo único que queremos conocer como supuesta voluntad de Dios es mi llamado, mi ministerio, que Dios me dé revelaciones, que me dé profecías, que me dé visiones, que me dé aquí para poder dar allá, para orar, reprender demonios, sanar a los enfermos, dar consejos. Creemos que esa es la voluntad de Dios. Y Dios puede hacer esas cosas por sí mismo.
Alguien orando en su cuarto, Dios le puede hablar, Dios lo puede sanar, etcétera, etcétera. Dios lo puede hacer cualquier cosa. Pero un cambio interno en usted, esa es la principal voluntad de Dios. Para que usted pueda hacer todas esas cosas que quizás Dios sí quiere que hagamos. Porque Jesús dice, estas son las señales que seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, tomarán en sus manos serpientes, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Pondrán sus manos sobre los enfermos. Pero para llegar a esa instancia de un creyente, porque Jesús dice, estas señales seguirán a los creyentes, necesito tener esta fe. La fe que persigue la voluntad de Dios. Por eso que como comentaba, el apóstol dio, un estudio de la fe activa y la fe resignada, que yo creo que esa fe resignada es la fe de los escogidos de Dios. Entonces, muchas veces hacemos cosas, ¿cierto? Oramos fuerte, oramos rembombando. Hoy día voy a orar 3 horas, porque para que nadie dice que está mal en sí mismo eso. El tema es qué es lo que inspira lo que yo hago. Torcer la mano de la voluntad de Dios. En cambio hay otro tipo de fe que se resigna, que no es pasiva, sino que es una fe que con obras, ojo, pero se resigna porque busca resignarse a la voluntad de Dios. Porque yo puedo orar, Señor, sáname. ¿Y qué pasa si la respuesta de Dios es no? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me odias? ¿Por qué sanaste el de allá, sanaste el de acá? Quita de mí esto. ¿Y qué pasa si la respuesta de Dios es no? Es que escrito está. Timoteo, por ejemplo. Bueno, Pablo, que ya se los mostré. Timoteo, por ejemplo. Tenía enfermedades y probablemente él ministraba a un montón de gente, sanidades quizás más milagrosas que un simple malestar de estómago, y muy probablemente eran úlceras, seguramente, de repente le venían ataques, quizás con vómitos, y a él no. Entonces, no es que Dios nos sane, no es que los milagros hayan menguado y nos tenemos que conformar. Ojo con esto. Bueno, esto es un paréntesis. Miren, hay 2 extremos. Pensar de que Dios tiene que sanar a todos, de que Dios a toda la oración que haga, Dios tiene que responder que sí, ¿cierto? Como si Dios fuese nuestro... Bueno, iba a usar una palabra muy, muy flight chilena, pero como si Dios fuese nuestro sirviente, nuestro esclavo. Es que me tienes que sanar, es que me tienes que bendecir, es que no me voy a conformar. Yo he escuchado pastores, ¿cierto? Que, han dicho, Señor, si no me traes un alma en esta tierra, yo dejo el pastorado. Y resulta, que llegaron como 2, 3 almas, pero con el tiempo se vio que no se las envió Dios. Porque Dios no alimenta la arrogancia. Entonces creemos que muchas veces ser arrogante es fe. Y hay una línea muy delgada, por ejemplo, entre ser confiado y ser arrogante. Es una línea muy delgada, pero es una diferencia muy grande. Entonces, Entonces, Dios no es nuestro sirviente. Entonces, hay un extremo de creer de que todo lo que ores, ¿cierto?, lo recibirás porque escrito está. Pero tenemos que ver el contexto. Tener fe en Dios. El tema está, ¿qué es lo que estamos buscando? Cuando Jesús dice, el que busca halla, ¿cierto? El que pide, se le dará. El que llama, se le abrirá. Y cuando habla de todo lo que pidiereis en oración, creyendo lo recibiréis, ¿cierto? El tema está, ¿a qué se está refiriendo Jesús que estamos buscando, que estamos hallando o pidiendo que se abra? No es nuestra petición personal, es la voluntad de Dios. Y esa es la gran diferencia. Porque Jesús cuando dice estas cosas sobre pedid y se os dará, buscad, hallaréis, etcétera, etcétera, que todo lo que pidierais creyendo, etcétera, etcétera,
está dando por hecho de que lo que se está buscando o la meta de la oración es encontrar la voluntad de Dios. Por eso que cuando él enseñó a orar, dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Esa es nuestra búsqueda, que el reino de Dios venga a nosotros, no establecer nuestro reino en el reino de Dios. Y después dice, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Partes claves de la oración que enseñó el Señor Jesucristo. No que yo quiera imponer mi voluntad en el reino de Dios. Entonces, cuando Jesús habla esto, da por hecho de que lo que se busca es eso, traer el reino de Dios y hacer la voluntad de Dios. Y les vuelvo a reiterar, el ejemplo más grande es el del Señor Jesucristo. Miren, Jesús siendo santo, justo, ¿cuántas promesas hay en la Biblia, hermanos, donde dice de que al justo, al santo, al que agrada a Dios, Dios lo librará de todo mal? Por ejemplo, el que habita el abrigo del Altísimo, plaga alguna tocará su morada, caerá 1000 a su diestra, 10.000 a su, etcétera, etcétera. Entonces, ¿y dónde está el cumplimiento de eso, digo, entre comillas, en el Señor Jesucristo cuando estaba crucificado? Dice, cuando alguien agrada a Dios, aún a sus enemigos los hace estar en paz con él. Y lo crucificaron y lo mataron. Y no es una falencia de Dios, sino que es una prevalencia de la voluntad de Dios. Por eso de que Dios de antemano, en Isaías 53, entre otros pasajes, dice de que a él le plugó o le plació someterlo a quebranto y a padecimiento. Por eso de que cuando habla en Hebreos 10 del propósito del Hijo encarnado, ¿cierto? Está hablando, o sea, dice, sacrificio y holocaustos no quisiste, sino he aquí vengo, como está escrito de mí en el rollo, he aquí vengo, Dios, a hacer tu voluntad. Y en esa voluntad, dice, somos todos sanos, o sea, salvos o santificados. Esa es la fe de Jesucristo. Esa es la fe que mueve montañas. Es una condición de fe. No es que yo estoy orando y tengo que creer que lo voy a recibir y mientras más lo crea, ¿por qué? Porque eso es metafísica, hermano. Y eso, incluso es más, es hechicería. Y muchas veces nosotros usamos el cristianismo, o queremos en realidad, usar el reino de Dios o las cosas del reino como la hechicería. Las mandas con las brujas, con los brujos, haga esto y le va a ser hecho esto. Compre un muñeco, ¿cierto? En el muñeco voy, ¿cómo se llama? A meter un demonio, bueno, entre comillas dicen un ángel, etcétera, etcétera, y lo va a cuidar mientras usted le dé alcohol, le dé cigarro, que son ofrendas a demonios. Intentamos hacer lo mismo con Dios. Si yo te ofrendo un ayuno, una tremenda oración de 3 horas, si yo te ofrendo, no sé, el diezmo, te ofrendo más ofrenda, pacto contigo, doy mi auto, mi casa, es porque quiero de vuelta algo. Y eso es una abominación, un aborrecimiento, algo, una asquerosidad delante de Dios, un insulto para el Dios Santo. Tratarlo como un ídolo demoníaco. Traemos esos rituales y queremos hacer lo mismo que se hace en la brujería y en la hechicería al cristianismo. ¿Cuántos falsos profetas, hermanos? Y perdón que lo diga así, pero ¿cuántos falsos profetas de repente oran, yo declaro sobre ti, el Señor te dice así, y el Señor aquí te declaro, ¿cierto? Porque vienen tiempos mejores y aquí y allá, y va a venir lo que estás pidiendo, va a venir lo mismo que hacen los brujos, pero ellos lo hacen en el nombre de Jesús. Entonces, la gente que llega a esas iglesias o a ellos es gente que no se ha convertido, porque está buscando algo que buscó en la hechicería, en la brujería, pero ahora con el cristianismo para creer que no tiene la condenación de buscar en el ocultismo, hermano. Y hacemos lo mismo. Entonces, a esa fe se refiere. Por eso Jesús dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esta fe. Y nos está diciendo de que en los tiempos de su venida, esta fe va a ser escasa. Porque es una fe difícil. Por eso que nosotros vemos tanta proliferación de lo falso,
como está escrito, que se va a manifestar la apostasía cada vez más hasta que se manifieste aquel inicuo, etcétera, etcétera, donde va a ser aún más todavía. Hay una proliferación de la apostasía dentro de la iglesia. Tenemos que tener una fe correcta. En el mismo versículo 8 dice, os digo que os defenderá presto, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. También habla de perseverancia. Por eso que en el versículo 7, ¿cierto? Dice que no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche, aunque sea longámine acerca de ellos. Aunque no tengamos respuesta, tenemos que seguir confiando en Dios. O aunque no tengamos la respuesta que esperamos. Tenemos que confiar en el juicio justo de Dios. Amén. Entonces, para culminar este tema, ¿podemos creer de que todo lo que tenemos que orar, Dios lo tiene que responder? ¿O nos podemos ir al otro extremo? Es que ya no hay sanidades, es que ya no hay milagros, es que todo eso fue antes y ahora simplemente es normal que no pasen milagros, que nos pasen sanidades y todo lo demás, porque solamente tenemos que aceptar. También es un extremo peligroso. Tenemos que llegar al equilibrio que nos lleva la Escritura. Dios hace milagros, están vigentes, los milagros, las sanidades y todas las cosas que están escritas en la Biblia, sí, porque Dios es el mismo, no tiene ni una sombra de variación. ¿Están vigentes los milagros, las señales que siguen al reino de Dios? Claro que sí, porque son señales del reino. Para que se terminen las señales tendría que irse el reino. Y el reino de Dios está, o debería manifestarse, por medio de la iglesia. Por lo tanto, no es un conformismo. Tenemos que llegar al equilibrio. Y el equilibrio es que estemos centrados ni en que todo lo tiene que responder Dios, ni en que nada responde Dios como antes, sino en encontrar la verdadera voluntad de Dios. Ese es el discernimiento más importante que necesitamos. ¿Qué más? Ser justos y hacer su voluntad es un requisito para orar. Vamos a ver Apocalipsis 3, del 11 al 12. Dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Dice, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá fuera, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios y la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, con mi Dios y mi nombre nuevo. Parece que me equivoqué de pasaje. Déjenme buscar bien este pasaje. Dígame. Yo también. Yo sé cuál es el pasaje, pero no me acuerdo dónde está. Esperemos un poquito. Ya, entonces, es 1 de Pedro 3, 11 al 12. 1 de Pedro 3, 11 al 12. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está sobre aquellos que hacen mal. Entonces, ¿qué necesitamos? Justicia de hacer su voluntad. ¿Amén? Ser justo delante de Dios con la justicia divina, no con la justicia propia, etcétera, etcétera, ¿no? Como ya lo hemos visto. Temor de Dios, Juan 9:31. Este es el relato o el testimonio que da el ciego de nacimiento que fue sanado por el Señor Jesucristo, donde dice de que Dios oye a los que son temerosos de Él. Juan 9:31 dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, mas si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. Entonces, lo que tenemos que procurar, todas estas condiciones para orar son las condiciones para que nuestra oración sea oída. Lo que usted tiene que buscar es que su oración sea oída y la respuesta depende de Dios. Usted no puede forzar la respuesta de Dios. Lo que usted hace es que todas estas cosas, hermanos, es para que su oración sea oída por Dios, escuchada por Dios, llegue a los oídos de Dios.
Y ahí viene la respuesta de Dios, que se cumple lo que veíamos en el versículo 8 de Lucas 18, donde decía de que, aunque sea longámine, ellos siguen clamando día y noche. Entonces, la oración establece que sea oída por Dios, que tenga yo la condición para ser oído por Dios. No es que Dios no tenga esa capacidad de oír todo lo que pasa, sino que sea oída en el sentido de atendida, que llegue al trono de la gracia. Como dice en el libro de, ¿cómo se llama? Hebreos, ¿cierto? Acerquémonos confiadamente, porque tenemos un mediador, que es Jesús, al trono de la gracia para alcanzar oportuno socorro. Pero tenemos que llegar al trono de la gracia, donde no se llega con justicia propia, no se llega con soberbia, y si no tengo un corazón sincero, si no tengo fe, ¿cómo voy a llegar al trono de la gracia si todo eso es gracia? Y acuérdense que el temor de Dios es una condición interna, no es un respeto reverente. Como conclusión de las Escrituras, uno puede entender de que para poder hacer una definición corta, ¿cierto? Realmente el temor de Dios es aborrecer lo que Dios aborrece y amar lo que Dios ama. No es solamente no hacer lo que Dios aborrece y hacer lo que Dios ama. Porque eso solamente involucra algo externo. Yo estudio lo que Dios aborrece y me cuido de no hacerlo. Yo estudio qué es lo que Dios ama y me cuido de hacerlo. Pero el temor de Dios involucra una transformación. Porque no solamente lo conozco y me cuido de eso, que cuando estoy en esa condición tengo muchas luchas internas, ¿cierto? Pero cuando hay una transformación yo empiezo a aborrecer lo que Dios aborrece. Mi sentir se empieza a sujetar, a imitar el sentir de Dios. Y ya no es que yo quiero no hacer lo que Dios aborrece, sino que yo tengo un sentir de aborrecer lo que Dios aborrece. Y eso solamente lo voy a lograr siendo en el Espíritu, porque el Espíritu es el que se sujeta. El Espíritu es el que aborrece lo que Dios aborrece, y el Espíritu es el que ama lo que Dios ama. Como dice el Señor Jesucristo, la carne está enferma, es el Espíritu el que está dispuesto. Gálatas también lo dice. Entonces, el temor de Dios involucra una transformación, no es algo externo, es una transformación interna, donde empiezan a cambiar mi sentido, mi forma de pensar, mi voluntad, mis sentimientos, mis emociones, mi mente. Y empiezo a aborrecer lo que Dios aborrece y empiezo a amar lo que Dios ama, la justicia, la verdad, etcétera, etcétera. ¿Amén? Vamos a ver el propósito de la oración en el mismo Lucas 18, en el versículo 14. Os digo que aquí está hablando del fariseo que oraba junto con el publicano. Entonces dice, os digo que el publicano, que solamente dijo, Señor, sé propicio a mí, pecador, ¿cierto? Os digo que descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Aquí nos muestra Jesús cuál es el propósito principal de su oración. Estar en paz con Dios, ser justificado, alcanzar la justificación. Usted dirá, nosotros ya fuimos justificados, hermano, en la sangre de Cristo, en el momento que yo dije, acepto a Cristo, como si yo tuviese algún poder para decirle, te acepto, ¿cierto? Desde ahí ya todos mis pecados son borrados y 1, 2, 3 por mí y por todos mis compañeros. Y no es así. La Biblia habla de constantemente estar confesando pecados. Y no lo habla en un pasaje, sino lo habla en varios pasajes. Que si pecaremos tenemos abogado ante el Padre, al justo. Jesús también habla de eso. Cuando dice, cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra el otro, para que vuestro Padre os perdone. Porque si no perdonáis, no seréis perdonados. Ahí no está hablando del momento de la salvación, está hablando del caminar cristiano. Entonces, es esa justificación. El propósito de la oración es mantenerme justificado delante de Dios. Por eso que lo que Jesús enfatiza las veces que habla de esto es justamente la justificación. La reconciliación con Dios, como dice en Romanos 5:1. Que por medio de Jesucristo tenemos paz para con Dios. Aquí está. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, tenemos que estar reconciliados con Dios y en paz en nuestro caminar cristiano. Ese es el propósito. Por eso que si usted no pide perdón a Dios por las cosas que ha hecho, o cuando ora no se pone en la presencia de Dios para que Dios pueda
transformarle, mostrarle, incluso en su petición, mostrarle si está bien lo que está pidiendo, cuáles son las verdaderas intenciones en su corazón, si realmente, etcétera, etcétera, entonces no está orando correctamente porque su propósito está errado. No es Dios un alcahuete que quiere ¿cómo se llama? Decir cómo se llama a todo que sí y como que tiene cierto una clave y si yo hago todas las cosas que son la clave que Dios pide, ¡pum!, tengo lo que quiero. No es así. Y para esto necesitamos perdonar. Como ustedes pueden ver ahí, Marcos 11, Jesús habla de esto. Si no perdonamos, Dios no nos perdonará. No hay justificación. Y Jesús dice, bajó justificado porque ese es el propósito principal de la oración. Porque sin esa condición de estar en paz, reconciliados con Dios, ¿cómo vamos a discernir o a hacer o a pretender hacer la voluntad de Dios? ¿Amén? Beneficios de la oración. Esta es la última diapo, creo. No, la penúltima. No. Beneficios de la oración. Lucas 18, 7 al 8. Vamos a ver. Dice, ¿y Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche, aunque sea longámine acerca de ellos? Os digo que los defenderá presto. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Vemos de que los beneficios de la oración es una intervención divina en nuestras vidas. Dios nos hace justicia y nos defiende. Ojo, de que hacer justicia no es hacer lo que yo quiero, es hacer justicia. Un ejemplo. Si yo voy donde un juez, acá por ejemplo, y digo, ¿sabe qué? Tengo un problema con el vecino que estaciona el auto al frente de mi portón y quiero que lo metan preso porque no lo quiero ver más y quiero que le quiten el auto porque no quiero más, y etcétera, etcétera. Eso es lo que yo quiero. Pero el juez va a aplicar justicia. Es decir, esto va en contra de la ley. Lo que sí él va a hacer es aplicar la justicia de la ley. Va a decir, usted se estacionó ahí, hay pruebas de eso, tiene que pagar este parte. Y si se vuelve a estacionar, le vamos a sacar un parte. Y si es reiterativo, lo podemos, ¿cómo se llama?, llevar cierto en una grúa cierto el vehículo, pero está aplicando la justicia de la ley. No lo que yo quiero, y muchas veces nosotros somos así. Es que quiero esto, y Dios, aquí Jesús nos está diciendo que nos hará justicia. Y nos defiende. Para que nosotros sigamos haciendo la voluntad de Dios o en el carril de la voluntad de Dios. ¿Qué más? Beneficio de la oración, la paz de Dios. Filipenses 4, 6, 7. Filipenses 4, 6, 7. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean notorias vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con hacimiento de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, guardará vuestros corazones. ¿Cuándo guardará la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, y esa paz guarda nuestros corazones y nuestros entendimientos en Cristo Jesús? ¿Cuándo? Cuando por nada estemos afanosos, sino que nuestras peticiones sean notorias delante de Dios en toda oración, ruego, con hacimiento de gracias. Oración, ruego, con hacimiento de gracias. Muchas veces nosotros, Señor, por favor, hazme esto, yo ya lo dejé delante del trono. Listo. Y eso es soberbia. La Biblia nos exhorta a perseverar, a ruegos, suplicación, etcétera, etcétera. Porque eso nos entrena y eso nos trae paz. Cuando yo salgo del afán, y, ¿cómo se llama? Por eso dice que sobrepuja todo entendimiento, porque entenderlo desde el punto de vista natural es incomprensible. ¿Cómo voy a estar tranquilo, por ejemplo, si no tengo para comer? Es una paz que sobrepuja el entendimiento, porque lo que busco es la voluntad de Dios. Mi oración, mi ruego, Señor, ayúdame, Señor, aquí y allá, pero ese intento me lleva a una paz interna, que estoy en la voluntad de Dios, estoy en las manos de Dios. Que no hay detalle que no pase desapercibido delante de Dios. Independientemente que tenga lo que estoy pidiendo o que no lo tenga. Viene esa paz que sobrepuja todo entendimiento. ¿Qué más? Trae recompensa de Dios. Mateo 6, 6.
Y estaba maravillado Jesús de la incredulidad de ellos y rodeaba las aldeas de alrededor enseñando. Perdón, me equivoqué. Es Mateo, estoy en Marcos. Mateo 6:6, ahora sí. Mas tú cuando oras, éntrate en tu recámara y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. No está prometiendo Jesús, ¿cierto?, de que necesariamente te va a dar lo que tú quieres, sino que está hablando de recompensa, de gracia, de honor, no de vanagloria, como muchos dicen, y vendrán tus enemigos y adorarán postrados a tus pies, ¿verdad? Sino que realmente te recompensará con la recompensa de hijo de Dios: fe, poder, gracia, sabiduría, justificación, santidad, bendición que te va, a llevar a cumplir los propósitos de Dios. Te honrará en público. Acuérdense que el que se humilla será ensalzado. Entonces trae recompensa de Dios la oración, pero la oración íntima en lo secreto. Y no es solamente, aunque sí en parte, pero no es solamente un lugar físico, sino es una oración sin jactancia, porque muchas veces quizás usted es de los que no ora, ¿cierto?, en público, pero ora, ¿cierto?, porque cuando alguien me saque en cara que no oro, yo le digo, no, yo oro todos los días, ¿cierto? ¿O qué sabes tú? Entonces también tengo un corazón con resentimiento, con amargura, que quiere mostrarse en algún momento. Yo tengo que orar porque necesito a Dios. Si alguien cree que oro o no, me da lo mismo, hermano. A mí, muchas veces, me han juzgado de poco espiritual, ¿cierto? Y de pura letra, ¿cierto? Y que pura letra, que le falta espíritu. Y yo no me ando jactando de mi oración, de mis experiencias espirituales, que creo que no son pocas, de lo que Dios por gracia me ha hecho vivir en la profecía, en los dones que uso para administrar o para mi propia vida, etcétera, etcétera. Y yo no me ando jactando. Yo tengo el don de esto, yo tengo el don de esto. El otro día profeticé y el otro día Dios ha hecho por gracia. Y incluso intercesiones que han repercutido sobre todo este país. Ahora, sería ridículo creer que porque yo oré pasó. Dios vio algo y me dijo, ora por esto, oré y pasó. Pero no me ando jactando por esas cosas. Entonces, cuando viene alguien, ¿cierto?, y insinúa que es poco espiritual, ¿cierto?, que pura letra y que todo lo demás, yo oro porque necesito a Dios. Yo soy espiritual porque necesito andar en el espíritu, no para que la gente crea que soy espiritual. Yo estudio las Escrituras porque necesito de Dios, necesito de mi Padre. Es lo único que me ha afirmado, que me afirma y que me afirmará. Es lo único que me mantiene en la gracia, es la palabra de Dios. En los momentos más difíciles de mi vida, es lo único que me sostiene en la palabra de Dios, lo único que me ha dado vida. Y yo enseño las Escrituras no porque siento un derecho, sino porque he recibido un llamado de Dios a hacerlo. Y he procurado perfeccionarme dentro de, los recursos que tengo. Pero yo no escudriño las Escrituras para enseñar. Yo escudriño las Escrituras porque lo necesito. Busco de Dios porque es mi Redentor, es mi Padre, es mi Señor, es mi Salvador. Porque sé que sin Él no puedo. Sé que soy débil. Entonces, hermanos, dejemos de proyectarnos y que crean que somos espirituales. Miren, siempre va a haber gente que nos va a menospreciar, y muchas veces Dios permite eso para mantenernos quebrantados, porque si no, estoy seguro de que seríamos, o yo por lo menos sería muy jactancioso. Y con eso Dios nos mantiene a raya, donde debemos estar. Amén. Ya, fortaleza. Beneficio de la oración, fortaleza. Salmo 138:3.
Dice, en el día que clamé, me respondiste. Esforzásteme con fortaleza en mi alma. O me fortaleciste con fortaleza en mi alma. ¿Cuándo qué? Cuando clamé. Y la respuesta de Dios, ¿cierto? Aunque sea longámine, como dice en Lucas 18. No necesariamente, sí, voy a hacer todo lo que quieras. Saber de que llegó la oración a Dios y de que ya viene la respuesta. Fortaleciste con fortaleza mi alma. Así salimos de las crisis, hermanos. Y eso no es que usted ore una vez. Estoy con depresión, ¿cierto? Estoy en una tremenda depresión, amargura por esta herida que me hicieron o que me están haciendo constantemente, no sé, hace años atrás, esta contradicción, esto que estoy pasando que me tiene amargado con depresión, con amargura, etcétera, etcétera. Y yo voy a orar una vez, Señor, dejo esto en tus manos. Tengo fortaleza. No en el ejercicio de estar orando, de estar clamando. Es que yo voy entendiendo de que la respuesta está. Por eso dice de que claman a Él día y noche. Ahí viene la fortaleza, mi alma se empieza a fortalecer y empiezo a vencer la depresión, la amargura. Porque mientras más oro, mientras más busco de Dios, voy entendiendo el propósito de Dios, que hay un propósito detrás de las cosas. Quizás el propósito es que me arrepienta, fue mi error, o quizás es una prueba, o quizás, etcétera, etcétera. O quizás es algo inevitable de la vida que tengo que aprender simplemente a sobrellevar y tengo que aprender a perdonar porque así es la vida. O tengo que aprender a aceptar ciertas cosas que son así. Amén. ¿Qué más trae la oración? Revelación. Jeremías 33:3. Dice, clama a mí, te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes. Creo que eso no hay que explicarlo mucho, ¿cierto? Pero revelación, miren hermanos, cuando hablamos de este tipo de revelación de cosas ocultas, no es misterio de la profecía, porque cuando hablo de esto es de lo mal entendido por profecía, porque la profecía está vigente. Yo soy un hijo de Dios confiado de que la iglesia del Señor Jesucristo necesita el ministerio profético como necesita el ministerio apostólico, el pastoral, el de maestro y el evangelista. Y creo que en estos tiempos es cuando más se necesita, pero la mayoría de lo que se dice profeta no lo es o está a medias, porque se conforma con ciertas cosas. Y es más profundo que eso. Yo necesito el ministerio profético para que la iglesia tenga una dirección clara. Y no está. Se hacen congresos, se hacen seminarios, un montón de cosas y no está lo que dice la Biblia. Porque nos conformamos. No buscamos la voluntad de Dios en ese ministerio, por ejemplo. Buscamos lo que nosotros anhelamos, que sea el ministerio profético. Y usamos los pasajes bíblicos para amoldar a lo que esperamos que sea. Hay gente que cree que las cosas sobrenaturales son proféticas. Las cosas sobrenaturales son naturales del reino. Orar en lengua es natural de todo creyente. Todo creyente tiene la capacidad de orar en lengua. No todos tienen el don para orar constantemente, para poder dar interpretación, hablar los misterios de Dios, pero por el bautismo del Espíritu Santo todos por lo menos hemos tenido la capacidad de hablar por lo menos una vez en lengua. Quizás algunos nunca lo han hecho porque quizás tienen complejos con ese tema, pero está la capacidad. Por lo menos como señal del bautismo en el Espíritu Santo. Pero creemos que eso es profecía. Saber lo que está pensando el otro, eso es un don. Entonces, el ministerio profético es mucho más. Gracias a Dios, Dios por su gracia, creo que nos ha dado cierto entendimiento de aquello. Que no quiere decir de que uno tenga el ministerio y todo lo demás. Y ciertas experiencias, a veces bastante profundas con ello. Pero yo soy convencido de que necesito y creo que es ultramente necesario en la iglesia el verdadero ministerio profético. Urge. Y creo que Dios lo está restaurando, pero no como muchas veces creemos. Porque el ministerio profético, bueno,
en otra oportunidad vamos a hablar de eso. La oración activa lo que Dios tiene para nosotros. Mateo 7:7. Mateo 7:7. Y con esto vamos a terminar. El próximo viernes vamos a ver la última diapo que queda y vamos a hablar del ayuno. ¿Ya? Mateo 7:7 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Hasta el 11. Porque cualquiera que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros a quien si su hijo pidiere pan, le dará una piedra? Y si le pidiere un pez, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo piden? Entonces, esto no es una justificación para decir, ve, hermano, aquí dice, el que busca halla, el que pide, etcétera, etcétera. Por lo tanto, como nosotros somos nuestros hijos, que si nuestro hijo, ¿cierto?, nos pide algo, ¿cómo le vamos a dar, ¿cierto?, algo malo? Lo que Jesús está hablando de aquí, que es el tema principal que el Señor Jesucristo está comparando, es la dádiva de Dios, que Dios no nos va a dar nunca nada malo. Lo que Dios nos va a dar siempre es una dádiva, es una bendición, es algo bueno. Por ejemplo, mi hijo, ¿cierto?, hay veces que me pide un dulce, o que me pide esto, o que me pide, papi, quiero ir a tal lado, y yo le digo, no, hijo. O quiero dulce, no, hoy día has comido mucho dulce. Quiero esto, no, porque te puedes caer. Quiero hacer esto, no, porque te puede pasar esto. Entonces, no quiere decir que yo a todo le tengo que decir que sí, sino que lo que yo le voy a dar, o lo que yo le voy a responder, espera un poquito, mi niño, lo que yo le voy a dar, o lo que yo le voy a responder, siempre va a ser mi dádiva como papá para mi hijo. Hablando de, ¿cierto?, un buen padre, ¿cierto? Nunca le voy a dar algo para dañarlo. Siempre le voy a dar algo en beneficio. A eso se refiere el Señor Jesucristo. Que si Él pide, clama, llama, va a tener mi dádiva. Porque Dios nos quiere dar esa dádiva de Dios. Entonces la oración activa lo que Dios tiene para nosotros. Amén, hermanos. Vamos a orar. Y el próximo viernes vamos a culminar con este estudio de la oración. Ahí vamos a ver esta última diapo que nos queda, ¿cierto? Y con el ayuno. ¿Quiere, orar conmigo acá? No. ¿No? Ya, déjeme entonces orar a mi niño, bechito. Padre, en el nombre de Jesús, te doy las gracias, Señor, por poder estar juntos, reunidos, por poder estudiar de tu palabra. Yo te pido que esto penetre en nuestro corazón, Señor, que dé fruto, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Que podamos entender la necesidad de orar, y no solamente esto, sino que tu palabra expuesta, Señor, le dé a nuestro corazón, a nuestra alma, fortaleza, vida, vigor para orar, para perseverar en la oración, como escogidos de Dios, que claman día y noche, con una oración eficaz, con una oración efectiva, en justicia, en humildad, en fe verdadera, en el nombre de Jesús de Nazaret, que cambie los conceptos cerrados que hemos traído quizás del ocultismo, de la religión. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por tu misericordia, Señor. Amén.